Hola, muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te quiero mostrar las 25 aplicaciones que uso para programar en mi día a día. Las vamos a dividir en terminales, navegadores, desarrollo, base de datos y organización. En cuanto a las terminales que uso, dependen del sistema operativo. Uso iTerm o la terminal por defecto de Mac, Windows Terminal cuando estoy en Windows y la terminal por defecto cuando estoy en Linux, ¿de acuerdo? En cuanto a los navegadores, uso Chrome, Safari y Firefox. Mi navegador principal es Chrome, básicamente por las herramientas del desarrollador y por la cantidad de extensiones que tiene, ¿vale? Y los navegadores de Firefox y Safari los utilizo pues para probar las diferentes webs que voy desarrollando. Vamos ahora con las aplicaciones que utilizo para desarrollo. En primer lugar, sin duda, está Sublime Text 3. Sublime creo que es o que fue un poco el precursor de los editores de código modernos. Lo llevo utilizando hace mucho tiempo y quizás es mi editor de código favorito. Otro editor que utilizo bastante es Visual Studio Code. Me gusta también mucho, me parece más completo que Sublime. También me parece que tiene más cosas en algunas ocasiones de las que necesito, pero hay ocasiones, como por ejemplo cuando estoy trabajando con proyectos virtualizados con WSL de Windows, que me gusta más utilizar Visual Studio Code porque puedo lanzar desde la propia máquina virtual el editor en el proyecto que desees en cada momento. Luego, por ejemplo, también cuando estoy trabajando con Go, me gusta también utilizar este editor de código. Y por cierto, te dejaré aquí un vídeo con las 10 razones por las que deberías aprender Go hoy en día, ¿de acuerdo? Continuamos con Android Studio. Pues cuando necesito hacer algo para Android, bien sea una aplicación desde cero o hacer alguna corrección o alguna modificación a una aplicación que ya está en producción. Luego, similares Xcode para todo lo relacionado con el tema de Apple. Cuando estoy trabajando en Java, normalmente utilizo Eclipse, aunque si el proyecto lo permite, me gusta utilizar más IntelliJ. Y luego hay un proyecto en el que sí o sí tengo que utilizar NetBeans, que me parece un poco espartano, la verdad. Me gusta mucho más Eclipse y sobre todo IntelliJ. Es imprescindible utilizar repositorios, entonces en mi día a día Git, GitHub o GitLab es fundamental en mi día a día y en el día a día de cualquier desarrollador, sea de front, de backend, de lo que sea. Es fundamental utilizar un repositorio de código y te dejaré en la descripción del vídeo un curso en Udemy por si te puede interesar. Y por último, Filezilla. Sí, todavía hay proyectos en los que no hay integración continua o despliegue automático y que la única forma que tengo de acceder a ellos es por FTP. Por cierto, hablando de todo un poco, si estás pensando en comprarte un PC para programar, te voy a dejar también un vídeo con una pequeña guía de qué PC comprar para programar. Vamos ahora con el tema de las bases de datos. Generalmente utilizo solo bases de datos relacionales. En muy pocos proyectos he necesitado utilizar, por ejemplo, un Redis o un MongoDB. Entonces, los programas que te voy a comentar son básicamente para bases de datos relacionales, MySQL y Oracle, ¿de acuerdo? Lo que más utilizo es PHPMyAdmin. Sin duda, lo que más utilizo para gestionar las bases de datos de los distintos proyectos web en los que trabajo es PHPMyAdmin. Si no dispongo de PHPMyAdmin, utilizo MySQL Workbench, que es el gestor de base de datos digamos oficial de MySQL, y lo utilizo cuando no dispongo de PHPMyAdmin. Por otro lado, para base de datos de Oracle utilizo SQL Developer, que es el gestor de base de datos oficial de Oracle, y también utilizo Toad. Toad me parece más completo y más usable que SQL Developer, pero entre esos dos voy cambiando dependiendo de la tarea y sobre todo del proyecto también en el que esté trabajando. Por último, en cuanto a las aplicaciones que utilizo para organizarme o para gestionar proyectos, utilizo mucho actualmente, sobre todo por el teletrabajo, Microsoft Teams para las reuniones virtuales y en general todo el paquete ofimático de Office 365.
porque lo tiene contratado la empresa donde estoy trabajando y la verdad es que me parece muy bueno. He utilizado también la suite de Google, pero la verdad es que yo prefiero la suite de Microsoft. Para la gestión de la mayoría de mis tareas, de mis proyectos, utilizo Trello. Yo creo que hace más de 6 años que utilizo Trello y la verdad es que estoy súper cómodo utilizándolo y me parece muy, muy sencillo de utilizar y cumple de sobra mis necesidades. No necesito Notion o demás. La verdad es que me vale con Trello y estoy muy contento con ella. En proyectos grandes suelo utilizar Jira, me gusta más, creo que es mucho mejor cuando hay una gran cantidad de tareas y sobre todo cuando estás trabajando con Sprint y ese tipo de cosas y trabajas con metodologías ágiles, me parece mucho mejor que Trello, obviamente. Por otro lado, utilizo mucho las notas de iOS, muchísimo, para tomar notas rápidas durante las reuniones. Y otra cosa también que utilizo mucho son los recordatorios, igual de iOS, también para agendarme tareas en una fecha y una hora determinadas para no olvidarme y como se dice, ¿no? Para que mi yo del futuro se preocupe por ellas. Y por último, la estrella de las aplicaciones, la estrella, WhatsApp. Sí, WhatsApp. No me gusta absolutamente nada, creo que es la mayor fuente de distracciones, pero por mi trabajo tengo que estar en varios grupos de WhatsApp donde me reportan pues errores o incidencias de algunas aplicaciones y sí o sí tengo que estar en WhatsApp. Y estas son las 25 aplicaciones que uso casi todos los días para mi trabajo. Recuerda que me puedes encontrar en programandotv.com y en redes sociales como programandotv. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.